Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al webinar Cómo trabajar una red FFTH de forma más eficiente. Agradecemos la asistencia de todos. El día de hoy vamos a ver el módulo de mantenimiento y el módulo de gestión. Eh, el expositor es Josué Alvarado. Gracias, Catherine. Buenas tardes. Buenas tardes todavía con todos. Gracias por conectarse. Hoy vamos a terminar nuestro módulo de cómo trabajar tu red FTTH con justamente la parte de mantenimiento y la parte de gestión. Ok, ahí debería verse mi pantalla. Me confirman si lo están viendo, por favor, para ya comenzar. Sí, sí se ve tu pantalla. ¿Vale? Ok, entonces vamos a concluir ya con los últimos dos módulos que hemos estado viendo de esta serie de redes FTTH. Vimos el día martes la parte de construcción y de activación de la red. Hoy vamos a ver qué pruebas tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar en la parte de mantenimiento. Vamos a ver un poco también de la gestión, que es justamente la parte que es normalmente más olvidada, pero que termina siendo a fin de cuentas, una de las partes más importantes porque nos va a ayudar en la productividad de, de todas las tres fases que hemos estado viendo de construcción, creación, mantenimiento. Vamos a ver el desarrollo de los dos módulos primero, tanto de mantenimiento como gestión juntos. Vamos a dar luego un pequeño break y luego pasamos a lo que les prometí la última vez, el tema de las mediciones de los equipos en tiempo real. Vamos a hacer medición con OTDR tanto en fibra oscura como en fibra activa, lo que vendría a ser construcción, mantenimiento. Vamos a usar el microscopio, vamos a ver qué tan bien está mi patchcore o qué tan mal, qué tan bien está mi conector de OTDR. Y bueno, vamos a ir desarrollándolo durante la tarde. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Cualquier duda que tengan de la presentación, vayan escribiéndola por favor. Las vamos a responder al final de la misma. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el módulo de mantenimiento. Conceptos generales ya lo habíamos visto un poco antes. Lo que es el tema del PON, del FTTH, del TDMA. Recordemos que PON viene de las siglas de Passive Optical Network, una red óptica pasiva. GPON, TEN-GPON, todo lo que sea el primer término que acompañe al PON va a estar referido a la capacidad que tiene la red para transmitir tráfico. Es decir, un GPON es una red PON que puede transmitir 1 giga. 10 GPON o 10 GPON es una red PON que puede transmitir hasta 10 gigas y así sucesivamente. Ahora, GPON no es el único estándar que hay, tenemos varios, de hecho eso los vamos a ver, el XG-PON, el XGS-PON, el NG PON 2 también, hay distintos estándares, vamos a ver un poco de eso también durante la presentación. FTTH, que es de las siglas de Fiber to the Home, fibra hasta la casa. Tenemos FTTA, por ejemplo, que es Fiber to the Antena, o Fiber to the Apartment también. Tenemos FTTB, tenemos FTTC, FTTN incluso, Fiber to the Node, la fibra hasta el nodo. Hay distintos tipos de FTTX, así que cuando veamos también terminación del FTTX con la X al final, va a estar determinada esa X por el sitio hasta donde está llegando nuestra fibra. En el caso de FTTH, la H por la casa. Por TDMA, la forma de transmitir en nuestra red PON, usa una multiplexación por división de tiempo. La ONT, que viene a ser el equipo que está en la casa, el equipo receptor, lo que vendría a ser el router, ¿no? Es el router, y la OLT, que es el equipo en la central, que es el que va a enviar todo el tema de la información, ¿no? Va a enviar en 1490 y en 1550 la bajada y va a recibir la subida que envía la ONT en 1310. Y el ODN, que es, bueno, red de distribución óptica. Entonces, esa es nuestra red como tal. General puede variar, como lo veíamos en la sesión pasada.
tenemos nuestra Central Office, la oficina central, donde va a estar la OLT, donde hay un transmisor de video, que es la que va a enviar el video en RF en 1550. La OLT simplemente va a recibir el internet o los datos, podríamos llamarle internet, desde el operador principal, desde el ISP con el que se esté contratando, y todo ese tráfico lo va a enviar eh, tanto el 1550 como el 1490 se va a unir un combinador, un WDM, que ya vamos a ver más adelante acerca de la transmisión en XWDM, y va a enviar la señal embebida, tanto de 1490 como 1550. Esto se conoce como RF Overlay. Mandas video, que es RF, porque de hecho esto es RF, que se combina y sale como fibra, sale en óptico junto con datos. Hay otra opción, y de hecho lo mencionaron en la sesión pasada, en la sesión que tuvimos el martes, de video por IPTV, ¿no? Enviar la señal de cable de televisión por IP, que no se aplica tanto en LATAM, de hecho casi no hay en operadores que funcionen con FTTH, eh, porque se consume mucho ancho de banda. Enviar el video, enviar el cable con IPTV, estamos hablando de perder cerca de 600 megas, 700 megas, ahora que los canales son HD, que en alta definición, hay bastante ancho de banda que se consume solamente en video, así que prefieren usar una lambda alternativa que es 1550, y el video de RF pasarla a través de la fibra, eh, y usar todo el 1490 para poder transmitir datos simplemente, ¿no? Luego de eso, ya en la parte de planta externa, la que conocemos como la red de distribución, tenemos dos niveles de splitters. El primero es el splitter 1, que va a ser el de alimentación. Aquí normalmente no son conectores, es todo ya empalmado. Perdón, aunque depende, como les digo, depende mucho de la topología que quiere usar el operador. Pero generalmente aquí en Perú al menos los operadores más importantes, que son Telefónica, que son Claro, eh, manejan redes parecidas. Entonces tenemos el primer splitter, que va a ser el alimentador, y de este cada salida, que son normalmente 8 salidas, normalmente se maneja 1x8, 1x8, un splitter principal de 1x8 y un segundo splitter, un splitter secundario también de 1x8. Entonces cada salida del primer splitter va a ir conectado hacia un segundo splitter, el cual ya con sus 8 salidas va a alimentar a 8 abonados, ¿no? 8 casas. Cuando nos referimos a un abonado, estamos hablando de los clientes, las casas que tienen el acceso al servicio. Sí, entonces en el segundo splitter acaba la red de distribución, y desde el segundo splitter hacia adelante ya tenemos nuestra red de acceso, lo que se conoce como red de acceso o última milla, también le llaman. Así que va a ser simplemente la conexión desde el poste hasta el abonado. Normalmente nosotros, como clientes, como usuarios, tenemos acceso o con quien tenemos contacto es justamente con el personal de acceso o los de activación, que ingresan a nuestro domicilio, prueban el servicio, ponen el DECO, ponen la ONT, instalan la roseta, que de hecho ya vimos cuál era el procedimiento el día martes, ¿no? De todo lo que es la activación. Normalmente no tenemos contacto con la parte de construcción, eh, pero sí la tenemos con la de activación, ¿no? Que son los que vienen a domicilio. Hoy, esto estamos haciendo un repaso, ya lo vimos el día martes. eh, Hoy no vamos a tocar ni construcción ni activación. Hoy nos vamos a centrar en lo que es mantenimiento, ¿sí? Y a diferencia de la construcción, que era desde la planta interna hasta el segundo splitter, hasta el final de la red de distribución, y a diferencia también de la activación, que era desde todo el acceso, desde el segundo splitter hasta la casa, hasta la ONT, en el caso de mantenimiento, ahora sí vamos a tener que trabajar a lo largo de toda la red. Y eso lo vamos a ver, porque el problema puede estar tanto dentro de la casa, que ocurre, como fuera de la casa. Y el problema puede ser desde un conector sucio, bastante sencillo, simplemente limpiarlo, hasta ya una rotura de fibra que se necesite un empalme, algún cambio de conector,
alguna macrocurvatura que tengamos y que tengamos que encontrar en qué punto específico de nuestra red, que de hecho normalmente las redes aquí en Perú de FTTH, de redes desbalanceadas GPON, perdón, balanceadas GPON, tienen una distancia de más o menos 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo mucho. Normalmente entre la primera CTO, perdón, el primer splitter y el segundo splitter, entre el DB cow y la CTO, o entre el alimentador y la caja NAP, dependiendo de cómo quieran llamar, la nomenclatura que quieran usar, eh, tenemos alrededor de 200, 300, 400 metros entre un poste y otro. eh, y desde el primer splitter hacia la central ya tenemos el resto de la red, ¿no? Que puede ser 1 kilómetro, que pueden ser 2 kilómetros. Normalmente hasta 3 kilómetros, no hay mucho más de que eso. Ya para redes que sean FTTH y que necesites mucha mayor distancia de eso, ya aplican las redes desbalanceadas. Pero el día de hoy el alcance no llega a este tipo de redes. Podríamos hacer en el futuro algún webinar sobre redes GPON desbalanceadas. Es un tema muy interesante que está comenzando aquí en Perú. De hecho, hay un par de redes ya que se están desplegando en los principales operadores, pero el alcance de nuestra presentación el día de hoy no llega a, hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, landas que se usan, que yo lo había mencionado, para la transmisión en bajada, vamos a trabajar con longitud de onda de 1490 y de 1550. Mencionar que esto estamos hablando de luz, parece algo un poco obvio, pero siempre es bueno mencionarlo. Con la fibra trabajamos todo luz, ya no hay nada de voltajes, no hay nada de cobre. De hecho, y por eso es que se llama passive, por eso es que la red es pasiva, eh, nada en esta red de planta externa se necesita alimentar, ¿sí? Ni los splitters, no necesitas amplificadores, al menos en estas redes GPON, que es la que estamos tocando el día de hoy. No necesitamos alimentar, a diferencia de por ahí si es que han trabajado con redes HFC, o conocen un poco de las redes HFC, allí sí, ¿no? Ahí tenemos las trovas, tenemos los nodos, tenemos los tabs, hay que alimentarlos, los amplificadores, hay que ponerle filtro para eliminar el ruido. Es todo un tema de mantenimiento y de hecho una de las ventajas que tiene nuestra red GPON es que no necesitas hacer todo ese mantenimiento, ¿no? Todo ese gasto operativo, que luego es descompensado un poco con el costo de hacer un despliegue nuevo. Los CPE son mucho más eh, costosos que de repente los de HFC. Evidentemente esto es relativo, pero hay ventajas y desventajas. Podríamos también hacer un webinar acerca de si vamos directo a FTTH o si migramos hacia un punto intermedio como es la red HFC. También es un punto muy interesante, muy interesante hacer el análisis. Normalmente diríamos, no, nos vamos a fibra directo, pero a veces hay que considerar ciertos puntos que no hacen tan sencilla la decisión. Sí, pero entonces toda esta red no se alimenta, a excepción de la OLT y el transmisor de video en la cabecera y el ONT en la casa, evidentemente hay que conectarlo, pero todo lo que es planta externa no tenemos que alimentar nada, no tenemos que hacerle mayor mantenimiento luego que por ahí alguna limpieza de conectores cuando vamos a activar el servicio de repente, aunque en teoría también los conectores de las cajas de empalme, de los splitters, um, ya son a prueba de polvo y tienen un revestimiento distinto como un patchwork normal. De hecho, no son patchwork normales, son para exteriores, ¿no? Pero entonces es una de las principales diferencias que vamos a tener y ventajas de la red IPO. El mantenimiento es casi nulo en una red que todavía no está activa. Sí, pero entonces transmitimos en 1490 y en 1550. 1490 mandamos datos, lo que vendría a ser internet. En 1550 mandamos video, nuestra señal de televisión por cable, ¿no? Eh, y la subida que va a enviar la ONT es en 13 días. Normalmente podemos ver también, es importante mencionarlo, redes GPON simétricas. No siempre son simétricas.
pero hay la facilidad de que lo sea. De hecho, la tecnología está hecha para ser simétrica. Eso quiere decir que bajo lo mismo que subo en ancho de banda. Pero eh, como ya sabemos, la subida siempre es mucho menor que la bajada. Consumimos más de lo que enviamos. Sí, así que a veces los operadores tienden por tener redes asimétricas y darle mayor prioridad a la bajada que a la subida. Entonces, vamos directamente con lo que son las pruebas ya eh, en mantenimiento. Para este caso, son un poco parecidas a las que ya hemos visto. De hecho, se repiten varias de esas pruebas y por lo tanto no lo vamos a tocar hoy. ¿Qué pruebas tenemos en la parte de mantenimiento? Bueno, ahí dice activación, es mantenimiento, perdón, error. En la fase de mantenimiento, o qué entendemos por mantenimiento cuando ya la red está conectada. Recordemos que en construcción hacemos el despliegue de la fibra, el despliegue físico, dejamos la última CTO lista para que alguien venga y cuando algún cliente o algún usuario, alguna persona pida el servicio de 3Play, ¿no? del trío, eh, alguien venga, un técnico venga, lo conecte, esa vendría a ser la parte de activación, conecta el servicio desde el poste hasta la casa, que es lo que normalmente nosotros vemos como usuarios, con quien tenemos contacto, nos deja nuestro documento, nos deja configurado nuestra ONT, nos dice, señor, esta es su red de Wi-Fi, su contraseña, todo bien, listo, ok, gracias. Y mantenimiento es cuando la red que ya está activa y que tiene un abonado conectado o muchos abonados conectados, recordemos que por un puerto de VLT ya podemos tener hasta 256 abonados, 128 abonados, dependiendo de la topología, pero un splitter o el hilo de un splitter principal, bueno, un splitter principal alimenta 64, si es que tienes 1 por 8, 1 por 8, y el segundo tiene 8 abonados conectados. Entonces, ya tenemos el servicio, la gente ya está usándolo y hay problemas. De repente a un cliente se le cae el servicio, de repente hay intermitencia solamente en una casa, de repente es una ONT la que no fue, de repente se te cayeron los 8, nadie tiene servicio, de repente se cayeron los 64, podría ser. Ahí ya podríamos saber de dónde es que viene el problema en base a eso. Eh, pero esta es el aspecto en el que hoy vamos a cubrir, ¿no? ¿Qué hacer cuando nuestra red ya conectada tiene problemas? ¿Cuáles son las pruebas de descarte que nosotros deberíamos hacer? Y lo que ya nosotros sabemos, siempre tenemos que hacer, medir potencia, medición de TDR, medición de rendimiento, pero antes de todo eso, inspeccionar nuestros conectores. Inspección de conectores, no está aquí. Medición de potencia, tanto de subida como bajada, 1310, 1490, 1550 si lo tenemos, porque ese es un punto importante. No todos los operadores envían video. Hay operadores que solamente te dan internet. Entonces, en ese caso, solamente envían 1490 y les sube 1310. Y ya no hay que hacer una medición de 1550. Pero en el caso de que sí, habría que hacer las 3 landas. Si se tiene 2, solamente 2 landas. Y en este caso, una medición de OTDR en servicio. ¿Qué significa una medición de OTDR en servicio? Lo vamos a ver. Pero el tema de inspección de conectores y el tema de medición de potencia como un Power Meter PON, ya lo vimos tanto en construcción, el tema del microscopio y activación, y el Power Meter PON para medir potencia, ya lo vimos en activación el día martes. Y el tema del rendimiento también lo vimos en el módulo de activación con nuestro compendio, ¿no? Que son las pruebas de ya en capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, ya analizamos el servicio, ya no la parte física, sino la conexión, la salida a internet, analizamos el Wi-Fi y vemos cuál puede ser el problema del cliente. Eso se llama, haciendo un paréntesis, eh, calidad de la experiencia. ¿Sí? Hay dos parámetros importantes que normalmente medimos cuando vemos rendimiento, que es calidad de servicio, uno, y otro es la calidad de la experiencia. Calidad de servicio o QoS, Quality of Service, y el QoE,
¿no? O el Quality of Experience o calidad de experiencia. Calidad de servicio, yo te hago pruebas de rendimiento en tu red y hago un RFC 2544, una 1564, una RFC 6349, que son pruebas estandarizadas para probar en capa 3, en capa 4. Eh, y así valido que yo te estoy enviando bien mi tráfico. Hago mi prueba de throughput y te digo, sí, yo te estoy mandando 1 giga. De mi OLT está saliendo hasta tu ONT 1 giga. Eh, pero la calidad de la experiencia, y eso puede ser cierto, pero la calidad de la experiencia ya añade otro punto, y es cómo el usuario experimenta el servicio. Porque está bien, yo tengo 1 giga, pero de repente cuando me conecto desde mi celular, no tengo 1 giga. De hecho, eso es lo que pasa. Uso Wi-Fi. Entonces, para mi experiencia, yo no tengo 1 giga. Estoy pagando por un servicio de 1 giga, pero tengo 100 megas. Entonces, también hacemos pruebas de calidad de la experiencia que ya incluimos cómo el cliente se siente. Porque al final, el cliente no se va a otro operador y deja de contratar tu servicio porque tu calidad del servicio está mal. El cliente se va porque la calidad de la experiencia es mal. Esos son términos importantes que considerar cuando hacemos justamente las pruebas de rendimiento. De todas maneras, hoy no los vamos a tocar porque ya los vimos la semana pasada. De hecho, es igual, es medir potencia, pero ya en parte de la red, en todas las partes de la red, desde la ONT hacia adelante. Hoy nos vamos a centrar bastante en lo que es el OTDR. Por ahí veo que mencionan qué significa filtrado 1625, y de hecho eso es lo que vamos a ver hoy. Porque las mediciones de OTDR en mantenimiento no son iguales a las mediciones de OTDR en construcción. Varía en algunas cosas. De hecho, la configuración es la misma, pero el OTDR que necesitamos no es el mismo. Hay que considerar ciertas cositas y que son justamente las que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el OTDR? El OTDR u OTDR viene de 4 siglas que significa reflectómetro óptico en dominio del tiempo. A ver, por ahí, ¿qué significa la palabra filtrado? Que tiene un filtro, básicamente. ¿A qué se refiere exactamente que tiene un filtro? Lo vamos a ver más adelante. El puerto es filtrado, el puerto tiene un filtro. OTDR viene de reflectómetro óptico en dominio del tiempo, Optical Time Domain Reflectometer, perdonen mi inglés. Y podríamos decir que el OTR es el equipo más importante o el que más vamos a usar cuando estamos trabajando en redes ópticas. Independientemente si es una red GPON, si es una red PON, si es una red punto a punto, si es una red que usa DWDM, da igual, siempre vamos a necesitar un OTDR. Ahora, elegir un OTDR es todo un mundo, porque tenemos infinidad de combinaciones disponibles y va a depender mucho de la aplicación que le vamos a dar. No es lo mismo o no necesitamos el mismo OTDR para una red punto a punto que para una red PON. Y no necesitamos lo mismo para una red PON que vas a trabajar en construcción que una red PON que vas a trabajar en mantenimiento. Eh, y evidentemente, como ya deben suponer, estos cambios suponen también un cambio económico. Entonces, no es comprar por comprar un OTDR. Daría para todo un webinar cómo escoger un OTDR correctamente. De hecho, podríamos hacer uno también. Si es que les gustaría, también podríamos hacer uno en el futuro. No es la llegada de hoy. Hoy vamos a ver cómo escoger uno, pero para mantenimiento. Entonces, básicamente lo que hace el OTDR es enviar un pulso de luz. Ese pulso de luz se refleja en la red por la retrodispersión de Rayleigh, que es un principio físico. Y lo que hace el OTDR es medir con qué potencia o qué parte del haz de luz que envió se está reflejando hacia el mismo equipo. Entonces, hace la comparación de cuánto mandé, de cuánto me llega, y puedo ver más o menos cuál es la pérdida que tiene ese evento. Luego de eso puedo analizar el tiempo que demora y teniendo el tiempo y teniendo la velocidad con la que lo estoy mandando, que es
la velocidad de la luz, pero en la fibra, puedo hallar la distancia también a la que se encuentra ese evento. Entonces, básicamente, lo que vamos a medir con el OTDR es la pérdida general de la red, que es, de hecho, una de las cosas que más nos importa, lo que es pérdida de inserción. Veíamos el martes qué era la pérdida de inserción, el insertion loss, lo vamos a medir. Eh, Vamos a medir la pérdida, o sea, pérdida general de toda la red. Normalmente una red PON pierde alrededor de 20-21 dB en general. Ya con los splitters estás perdiendo cerca de 20, 10 cada uno, y por ahí le tienes que sumar la atenuación de la fibra, los conectores, palmes. Entonces, más o menos, normalmente tenemos alrededor de 21 dB de pérdida en una red GPON. La pérdida que tiene cada empalme, que tiene tanto fusión como empalme mecánico, no lo vamos a usar en una red PON. Si estás usando empalmes mecánicos, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, por favor. No deberíamos usar los empalmes mecánicos. A veces los usan en la parte de la activación. Cuando tienen que instalar de la roseta hacia la ONT, usan un patchcore y luego ponen un empalme mecánico y así hacen el patchcore. Esto es una práctica muy desfasada porque genera demasiada pérdida. Estamos hablando de 3 dB con un conector mecánico. En GPON ya tenemos 21 dB, así nada más la red sola. Hay gente agregarle 3 dB de más, ¿no? Veíamos por ahí el tema del presupuesto también, presupuesto óptico el día martes. Eh, para eso ya hay conectores empalmables, los que se conocen como conectores SOC, Splice-on Connector, que son conectores que ya te vienen listos con un pedacito de fibra que empalmas y los preparas, ¿no? Conocido los conectores Lynx, por ejemplo, de Sumitomo. Entonces, si van a usar conectores para la protección, usen los conectores empalmables, por favor. Se van a ahorrar muchos problemas. Vamos a medir reflectancia, vamos a medir ORL también de los conectores de la red. Eso lo vimos el día martes, que es el ORL. Entonces, la potencia de retorno, lo que regresa. Reflectancia, que es un parámetro que solamente aparece en los conectores, que es muy parecido al ORL, por no decir igual. El fenómeno es el mismo, solo que se miden de forma distinta reflectancia y ORL. Es la potencia que se retorna desde el conector, de cada conector que tengas en la red. Mencionar, luego vemos el tema de los conectores. Y principalmente localizar roturas y defectos de fibra, ¿no? El OTDR nos va a servir para identificar cuándo, en qué punto exacto es que nuestra fibra está rota o está degradada. También podemos ver degradación de la degradación de la red. Ahí está. Ok, ¿qué lambda vamos a necesitar cuando trabajamos con el OTDR en mantenimiento? Esto es muy importante. Y si alguien los conoce, por ahí los puede poner en los comentarios, que de hecho estoy viendo que están bastante activos, aunque no estoy pudiendo leer lo que dicen, pero podrían ponernos, ¿no? ¿Qué landas de todas estas deberíamos trabajar? Porque tenemos distintas landas calibradas con las que podemos medir desde 850, 1300, perdón, ahí es 1300, no es 1330, es 1300. Me equivoco yo, pero el OTR no se equivoca el medio. 1310, 1550, que ya es multimodo, y 1310, 1550 y 1625, o 1650 también, que hay en algunos modelos de OTR también usan 1650. Y la lambda que nosotros necesitamos en este caso es la tercera, ¿no? Necesitamos para mantenimiento, en realidad para mantenimiento necesitamos 1625 y que sea filtrado. Vamos a ver qué significa ya en la siguiente slide el filtrado. Pero el 1310 y 1550 para medir en construcción, ¿no? Pedimos un equipo activo, pero que también puedan medir en oscura. Cuando decimos fibra oscura, eso es importante, nos referimos a una red que no tiene potencia, no está conectada a la OLT.
que vendría a ser nuestra red en construcción. ¿Recuerdan? Hablábamos eso. No hay servicio cuando estás construyendo. Entonces, en ese caso, nuestra fibra es oscura y podemos medir en 1310 y en 1550. Cuando ya hay potencia, necesitamos medir en 1625. Necesitamos otra lambda y necesitamos que ese puerto sea filtrado. Entonces, un equipo, un OTDR para mantenimiento, se recomienda siempre C10 1550 y 1625, de que puedas medir tanto en construcción como en mantenimiento. ¿Qué tipo de conector vamos a necesitar? Eso es muy importante. ¿Cuál creen ustedes que de todos estos conectores, de hecho hay más conectores de fibra, ya no tan comunes, de hecho estos son los más comunes hoy en el mercado, hay unos más por ahí que ya están un poco descontinuados, hay otros que tienen funciones específicas, el data center, cosas así, pero estos son los conectores más comunes. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el que nuestro OTR debería tener? Esto es muy importante, porque no podemos conectar cualquier conector justamente a nuestro equipo, y tampoco cualquier pulido. Sí, en este caso, lo que nosotros vamos a trabajar es, como mencionó por ahí, el SCAPC. ¿Por qué SCAPC? Nuestro OTR, porque simplemente en GPON todo es SCAPC. ¿Por qué APC? Porque el APC tiene menor pérdida, es el tipo de pulido. ¿Por qué SC? Ese es otro cuento. Hay todo un tema comercial de por qué se terminó eh, escogiendo como conector el SC, porque de hecho el LC tiene menor pérdida que el SC. Eh, pero se termina escogiendo SC por algún tema comercial que ya en algún otro momento contaremos. Sí, pero APC porque APC es un pulido angulado de 8 grados que te genera menor pérdida que un UPC. Recordemos, siempre en una red PON tenemos que ahorrar lo más posible. A veces en HFC era como que, bueno, un dB, a nadie se le niega un dB. En el caso de GPON, sí, es muy importante. Entonces, mientras más podamos ahorrar, mejor, porque estamos muy ajustados. Sí, entonces el conector que nosotros vamos a usar en GPON es SCAPC, por lo tanto nuestro TDR tiene que venir ya listo para medir SCAPC. Por más que tengas 1625, si pides uno con SCUPC, no te va a servir. De hecho, tengan cuidado con esto. Nunca conecten un conector UPC, que es este, con un APC. Nunca conecten azul con verde. ¿Sí? Azul es UPC, verde es APC. Entonces, nunca los combinen. Sí, error. Jamás. Jamás lo haga. Siempre azul con azul y siempre verde con verde. Entonces, ¿a qué se refiere con un puerto filtrado? Y ahí para responder las preguntas que nos estaban haciendo. ¿A qué se refiere un puerto filtrado y por qué debemos usar otra lambda? También un 1625. Si en mi construcción yo medía en 1310 y 1550, y, o sea, de hecho yo respondí eso en la publicación que hicieron en tu página de Facebook, de LinkedIn. Yo dije que era 1310 y 1550 las longitudes de onda que se usaban. ¿Por qué ahora me estás agregando una nueva lambda? Seguro que me quieres vender un OTR más caro. No. La razón por la que necesitamos una lambda distinta, se la paso a detalle. Nosotros mandamos en nuestro LT a 1490, 1550 y de subida tenemos 1310. Entonces en nuestra red tenemos tres lambdas. 1310, 1490, 1550. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se está mandando 1310 o digamos se está mandando 1490 la OLT y 1550, digamos, y yo conecto mi OTDR y mando también una señal de 1550? Y en la misma red, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa cuando tienes una carretera y pones dos autos en sentido contrario, pero en el mismo carril? ¿Qué va a pasar? Las señales se vuelven disruptivas. El OTDR se vuelve disruptivo. Así que enviar un haz de luz del OTDR para medir en la misma lambda que ya tienes transmitiendo en tu red, se hace intrusivo, se hace disruptivo. Va a hacer que el servicio se te caiga. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que hacen o qué es lo que desarrollan millones, miles de ingenieros a nivel del mundo? Ok, entonces hagamos otra lambda. Hagamos una lambda que no choque con ninguna de las que se está transmitiendo. Entonces, en vez de tener dos autos que van en sentido contrario en el mismo carril, bueno, habilito otro carril y por ahí mando el auto. Ya no van a chocar. Entonces, mandamos en 1625 o 1650, las dos lambdas son válidas, las dos son de transmisión. Y podemos medir cuando hay servicio activo sin ningún problema. Por eso es que no podemos medir en una red activa si es que no tenemos nuestra lambda aparte. Ahora, con esto se soluciona el tema de hacer disruptiva nuestra señal de TDR. Con esto me explica, Joshua, por qué debo usar 1625. Ahora, ¿qué significa? Está bien, 1625. Pero ahora, ¿qué significa o por qué necesito yo un OTR que sea filtrado? Vamos a explicar. Recordemos que nuestra red es punto multipunto. Una red PON es punto multipunto. Así que la señal que nosotros enviemos por la OLT va a estar constantemente va a estar activa, va a estar con señal constantemente enviando por la OLT. Entonces, aunque se nos rompa el que de hecho es la casa, por ejemplo, de arriba, que se nos rompa, cuando yo conecte con mi OTDR, la red va a seguir teniendo potencia porque tengo otros clientes conectados. No es que, bueno, se me rompe el hilo en alguna parte de la red, ok, saca al otro lado, desconecta, porque quiero medir con mi OTDR. No, porque tienes otros abonados, tienes 7 clientes más que sí están usando su servicio normal. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Porque recordemos que nuestra OLT, y eso lo veíamos también el día martes, envía tanto el 1550 como el 1490, el 1550 del transmisor y el 1490 de la OLT, con cierta potencia. De hecho, el video sale de la cabecera con más 25 dBm. Es una barbaridad. De hecho, hay gente que dice, gente que sostiene que eh, trabajar con el RF overlay y enviar el video a tal potencia disminuye la vida útil de la fibra. Tal potencia hace que dure menos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, eh, pero es bastante potencia, es realmente bastante potencia. El 1490 sale con más 3, pero de todas maneras tiene potencia. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto mi puerto, mi OTDR, que sí tiene 1625, ok, pero que no tiene ningún tipo de filtro? Es decir, que cualquier señal que yo meta va a entrar al OTDR. Simplemente mi OTDR va a morir. Mi puerto se va a quemar. El OTDR, el filtro que tiene el OTDR es justamente para que se filtren efectivamente todas las otras señales que no sean 1625. ¿Sí? Es básicamente un filtro pasabanda. Eh, si llega algo de 1490, si llega algo de 1550, si llega algo de 1310, simplemente el OTR lo va a descartar. Solamente va a regresar mi señal de 1625 que yo estoy mandando y que no me afecta. ¿Sí? Porque esto es muy importante, porque si conectamos al puerto oscuro, de hecho normalmente los OTRs tienen dos puertos, puerto oscuro 1310 1550 y el otro puerto que es el filtrado de 1625. Si yo conecto a mi puerto que no está filtrado, aunque sea 1625, pero que no está filtrado, simplemente la potencia va a quemar mi puerto y a ver, anda a cambiar el puerto del OTDR. A veces sale mejor incluso comprar uno nuevo. Entonces, por esto es que se filtra el puerto del OTDR. Es un puerto normal, físicamente, a la vista, pero dentro tiene un filtro que elimina las otras landas que no sean 1625. ¿Sí? Entonces, por eso es que eh, hay que tener un puerto filtrado. 1625 que sea filtrado. ¿Sí?
Tengan cuidado, siempre que aparezca la F al costado de la lambda. Pues si no aparece, también hay puertos que son 16-25, pero que no son filtrados. En ese caso necesitas poner un filtro externo, si no se te va a quemar el entero. Entonces, ya teniendo esto claro, vayamos a lo que nos preocupa, ¿no? ¿Cómo sé qué prueba hacer? Tengo un problema, ok, ¿qué prueba hago? Bien, primero tenemos que hacer unos pequeños descartes. Digamos, ¿cuál es el problema? ¿Están fallando todas las ONTs? ¿Está fallando solo una ONT? ¿Están fallando varias ONTs? Si está fallando todas las ONTs, directamente ya sabemos qué es. Hay un corte de fibra en primer splitter o antes del primer splitter. La señal no está llegando. O si solamente son 8 ONTs de segundo splitter, hay un corte probablemente en el medio entre el segundo splitter y el primero o hacia más atrás del primero. Sabemos que directamente tenemos que ir a medir con OTDR. No vamos a tocar el caso porque es obvio. Pero ¿qué pasa si me falla solamente una? O si me están fallando algunas, pero no todas. Unas tienen señal, otras no. Hay que determinar si el problema es dentro de la casa o si el problema es fuera de la casa. Dentro de la casa, vamos al domicilio y medimos potencia en la ONT. ¿Con qué medimos potencia en la ONT? Con nuestro Power Meter PON. ¿Por qué nuestro Power Meter PON? Lo vimos el día martes también. No nos va a servir si no es PON. Si es punto a punto, no vamos a poder medir 1310. Y además que la medición que nos aparezca de 1490 o 1550 no va a ser exacta. Y de hecho, y esto me olvidé mencionarlo el martes, 1550, como les decía hace un momento, envía con bastante potencia. Hablamos de más 25 dBm que salen de la cabecera de planta interna y a la casa llegan alrededor de más 3, más 4, más 5. Pero ¿qué pasa si yo estoy midiendo en el segundo splitter? Ahí todavía tengo como más 15 dBm. Ok, si yo conecto mi Power Meter normal, nuestro Power Meter normal, el punto a punto, el broadband, tiene alrededor de más 10 dBm como máximo. Cuando le conectas más de esa potencia, el puerto del Power Meter se quema, al igual que el OTDR con el filtrado. El Power Meter PON ya viene optimizado para que en 1550 la potencia máxima sea de más 25. Entonces es otro punto a considerar también. No, yo sé, pero yo he visto que hay Power Meters punto a punto broadband. Sí, es cierto. En ese caso, perdón, broadband no, que son High Power, KTB. Es cierto. Hay Power Meters broadband que vienen para medir KTB 1550 y ahí sí te vienen más 25. Okay, por ahí puede ser. Pero tiene todos los otros problemas que ya habíamos mencionado. Sí, pero es también algo a tener en cuenta. Bien, entonces usamos nuestro Power Meter simplemente. Y descartamos si es un tema de potencia. Si la potencia me está llegando baja en la ONT, limpio los conectores, uso mi one click, uso el microscopio, veo que ya están bien, los vuelvo a conectar y si el problema persiste, entonces es más atrás. Y sigo buscando el tema de la potencia, ¿no? ¿En dónde es que la potencia está teniendo bajón y por qué puede ser? Puede ser por, uh, porque el conector está sucio, pero también puede ser por el tema de algún empalme, está muy alto, algún conector, tiene mucha reflectancia, alguna macrocurvatura de repente está generando pérdidas adicionales, y eso ya lo descarto con el OTDR, ¿no? Justamente, si yo hago mis descartes y en la casa está bien, no es el problema de los conectores en la ONT, el problema es fuera de la casa, entonces, para este punto, lo que tengo que hacer es hacer mediciones en calle con mi OTDR. ¿Sí? En este caso, la medición de OTDR en una red GPON siempre es unidireccional. Hablamos el por qué el día martes. ¿Por qué no medimos desde la central hacia el abonado? Siempre medimos del abonado hacia la central. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir con nuestro OTDR. Normalmente vamos en el segundo splitter, al poste, vamos a ir en la calle, y desde ahí medimos hacia la OLT, ¿no? Nos va a indicar
dónde es que hay problemas, qué evento es el que tiene mayor pérdida, si es que de repente hay una rotura de fibra, si es que tenemos servicio, pero bajo, entendemos que no es una rotura de fibra. Si no tenemos servicio, entendemos que sí es una rotura de fibra. Muy probablemente, de repente está tan baja la pérdida, si es un tema de pérdida, eh, y está tan alto la suciedad de los conectores que de repente genera mucha pérdida y se me está quedando en el segundo splitter la información. Pero tenemos que hacer el descarte de todas maneras. ¿Sí? De todas maneras, eso nos lo va a indicar el OTR. El OTR nos va a decir cuánta pérdida tiene mi conector. Y si me aparece un conector que tiene 3 dB de pérdida, ok, hay que ir a limpiarlo. ¿No? Ese es un problema. Entonces, esta es más o menos la traza que nos va a dar un OTDR, indistinto de cuál sea. En este caso es Viavi, pero indistintamente de el OTR que uno use y de la procedencia que sea el OTR, siempre tiene que mostrar la medición en traza. Eh, este es un estándar del Cordia para lo que es medición de fibra. Y es más o menos así, ¿no? Para darles una idea de cómo es una traza OTR. De hecho, lo vamos a ver igual, de todas maneras, cuando hagamos la medición un rato más. El primer splitter que está aquí, que es el primer evento. Eh, el segundo splitter, en este caso sería el segundo y el primero, porque estamos midiendo desde abonado hacia OLT. Nos damos cuenta que es un splitter porque la caída es bastante considerable, si se dan cuenta. Esta es una traza que va, para los que no están muy familiarizados con el OTDR, va eh, en eje Y, eje X, y el eje X es kilómetros, distancia, y el eje Y es, o el eje Y es eh, potencia. Entonces, vemos que este evento reflectivo, por ejemplo, tiene una no reflectivo, perdón, tiene una caída de 0 a menos 10, es decir, tiene alrededor de 10 dB, que de hecho sí, casi 11 en realidad. Entonces, eso nos indica ya que es un splitter, no hay un empalme de 10 dB. Si tienes un empalme de 10 dB, tienes que despedir a tu empalmador o cambiar urgentemente tu fusionadora. Es posible tener un empalme de 10 dB. En este caso sabemos que es un splitter por eso. Y aquí igual, tenemos de más o menos menos 10 a menos 20, entonces 9.8, entonces sabemos que ese es un splitter de 1 por 8. ¿No? Y al final el fin de fibra, que es un evento reflectivo, luego de eso hay ruido. Entonces podemos ver nuestra red de esta manera, que es muy parecida, de hecho, si alguien ha trabajado con ADSL, al TDR. Eh, es cierto, es una atenuación, puede ser un cable doblado, hay que saber diferenciarlos unos eventos de otros. Normalmente los diferencias básicamente por la pérdida. Es fácil darse cuenta que hay un splitter porque la pérdida es gigante, ¿no? Estamos hablando de 10 dB. Bien, entonces, acá hay un diagrama de flujo para mantenimiento. Les va a ser muy útil, puede ser muy útil, y de esta manera identifica más o menos cuál puede ser o qué, dónde puede estar el problema y qué prueba deberían estar usando. Normalmente el cliente llama, se queja de que tiene un problema, eh, y hay que identificar, ¿es solo una ONT o son varias ONTs? Si son varias ONTs, los que tienen problemas son varios clientes los que están llamando a quejarse de que no tienen servicio. Todos están conectados al mismo splitter, lo que decíamos, ¿no? Son de los 8 del segundo splitter de distintos splitters. Si todos son del mismo splitter, están conectados a la misma CTO, a la misma caja NAT, entonces necesitamos hacer una prueba de OTDR en servicio en 1625 para verificar en qué lugar es que nuestra fibra está rota, porque esto indica que está rota. Entonces, si la señal se te va para todo, está rota. ¿Qué pasa si no están conectados todos en el mismo divisor? Entonces, verificamos el tema de que están bien conectadas, ¿no? Esto lo veíamos también en el módulo de activación con nuestro equipo que hacía mediciones de puerto y placa para ver que la ONT está conectada a la OLT correcta, la OLT ID es correcta,
porque a veces cruzan las conexiones y simplemente el puerto al que estás conectando no tiene aprovisionada la ONT que tú estás conectando justamente, porque esa ONT está aprovisionada en el puerto que sí es. A veces es puerto 1, cierta rama de splitters, puerto 2, otra rama de splitters, y conectas la ONT que está aprovisionada en el puerto 1 al puerto 2, entonces no vas a tener eh, señal. Además de validar el tema de la potencia, ¿no? Si está todo correcto y está dentro de la potencia, está dentro de los umbrales que tú manejas de potencia, ¿ok? Entonces el problema debe ser muy probablemente la ONT. Hay que verificar de repente la configuración, de repente en la OLT, si es que está bien aprovisionado, cosas así. ¿Qué pasa si la potencia no está dentro de los umbrales? Bueno, verificamos cuál es. 1490 no tiene potencia. Eh, si no tiene potencia, entonces hacemos nuestra medición de OTDR, porque algo durante nuestra red está teniendo problemas, la planta externa. Algo probablemente se ha roto, hay una rotura, o de repente hay mucha pérdida en algún punto, nuestro splitter está por encima de lo que debería estar, entonces eso está generando los problemas. Eh, si no es así, entonces validamos el 1310. Y si el 1310 es el que está teniendo problemas y no el 1490, el problema ya está en casa, ¿no? En la ONT. En ese caso, limpiamos conectores. No se van se sorprenderían de la cantidad de veces que el problema es simplemente los conectores. Entonces, ¿se solucionó? Sí, ok, se acaba. Y si no se soluciona limpiando los conectores, hay que cambiar el ONT. El problema es la ONT. Entonces, es un diagrama de flujo que les va a servir mucho para ver el tema de el mantenimiento de su red. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. No quería terminar estos módulos sin hablar un poco de las redes WDM. Si bien hoy por hoy todavía no lo estamos viendo en nuestra red GPON, eh, es una tendencia en la que ya pronto vamos a ingresar con los nuevos estándares que tenemos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. GPON maneja dos longitudes de onda, o tres si es que tiene RF overlay, 1550, pero 1490 y 1310. Normalmente 2.5 de bajada, 1.2 de subida. Es lo que normalmente se maneja asimétricamente. ¿Por qué? Ya lo mencionamos al inicio. Gastamos más de bajada que lo que mandamos de subida. Pero ya tenemos 10 GPON o que vendría a ser también XGS-PON, que es otro estándar, digamos la evolución del GPON, donde ya podemos enviar simétricamente 10 gigas de bajada y 10 gigas de subida. Ya es la red simétrica. Mandas lo mismo que baja, sube lo mismo que baja. Y acá ya se usan otras longitudes de onda, que es 1577 de bajada y 1270 de subida. Eso implica que nuestros equipos necesiten otras landas, que nuestro Power Meter, nuestro OTDR, todo esté trabajando con otras landas. En el caso de Viavi, nosotros ya Viavi lo tiene a la mayoría de equipos, todos los equipos en realidad preparados para lo que es XGS-PON. Puedes medir las dos tecnologías porque el sentido es que tanto el GPON como el XGS-PON convivan juntas. Convivan juntas, creo que es redundante. Convivan. Que puedan coexistir tranquilamente. ¿Por qué? Porque 10 gigas en casa es una barbaridad. O sea, que tú puedas pagar un servicio de 10 gigas es complicado. Un usuario común, ¿no? Una persona residencial de casa, eh, genial tenerlo, pero es costoso. Entonces, a pesar de que ya tengas clientes de repente dedicados o ciertas zonas exclusivas de Lima, por ejemplo, en mi caso todavía no llega FTTH, y eso que vivo en el centro, todavía tengo HFC, pero cuando llamo, no, señor, su zona todavía no tiene cobertura, solamente zonas exclusivas, ¿no? Cierto nivel socio, eh, cierto sector. Entonces, tienes clientes que te lo pueden pagar, entonces tienes que agregar el servicio, tienes que ya darle 10 gigas, pero no puedes descuidar a la gente que todavía te sigue consumiendo un servicio de 1 giga, ¿no? En GPON. Entonces necesitas que coexistan como tal.
Y de hecho ya tenemos incluso el estándar del NG-PON2, que ya es el mismo de 10 gigas, pero ya usa TWDM, que es un tipo de WDM, de multiplexación. Y en este caso tienes de bajada 4 canales multiplexados por multiplexación, división por multiplexación de longitud de onda, eh, que envían 10 gigas. Es decir, 4 canales de 10 gigas te dan 40 gigas. O 8 canales u 8 canales de 10 gigas te dan 80 gigas. Entonces, ya estamos hablando de poder descargar 80 gigas a casa, ¿no? O a corporativo también. Y ya manejan otras landas también, porque ya es WDM, entonces necesitamos un rango de 1589 a 1603. Y todo esto tiene que coexistir por lo que les menciono, ¿no? Gran cantidad de gente todavía sigue aquí. Y la subida de 4 8 canales, pero de 10 a 20, entonces es la mitad, ¿no? 40. eh, eh, entonces, además de eso, tenemos RF Overlay, que los transmitimos en 1550, y nuestro OTDR que va a trabajar 1625, 1675. Entonces, tenemos cantidad de servicios que coexisten en la misma red, eh, y que están usando cierta cantidad de longitudes de onda. ¿Cómo envías todas estas señales? Por la misma red, porque usas la misma red troncal y de repente alguien en La Molina quiere 10 gigas, pero el vecino quiere uno porque no necesitan más, es suficiente con el giga. Entonces, ¿cómo haces para enviar todos estos servicios juntos? Existe el XWDM, que es una técnica de multiplexación. Tenemos, y lo deben haber escuchado por ahí, CWDM, DWDM. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera, con las redes WDM, es que nosotros vamos a poder tener eh, distintos servicios en la misma red. Entonces, eh, es importante ya tener el concepto presente, porque en algún momento nuestro mantenimiento de red va a tener que estar optimizado para las redes de WDM. En algún momento eh, vamos a empezar a adoptar el XGS-PON, el XG-PON, el NG-PON2. De hecho, por ahí hay algún operador que está haciendo algún piloto. Sí, la estructura física se mantiene igual. Eso es lo más interesante, porque la red se mantiene igual. La red se mantiene, es la misma, y la misma red de GPON tú la puedes usar para XGS-PON. Lo que pasa es que tú estás multiplexando longitudes de onda. Entonces, en una misma fibra ya no mandas una longitud de onda, sino que mandas, en el caso de CWDM, que lo vamos a ver, puedes mandar 18 longitudes de onda. En DWDM puedes mandar 98 longitudes de onda, y cada uno puedes enviar 10 gigas, o bueno, 2.5 gigas. Entonces es una barbaridad de ancho de banda que ya podemos enviar cuando estamos trabajando con redes WDM, y que no necesita mayor gasto porque la infraestructura sigue siendo la misma. A excepción de la OLT, ¿no? El transmisor sí cambia, evidentemente, porque tienes que usar transmisores en otras longitudes de onda y luego multiplexarlas, ¿no? Con un multiplexor como es esto. Es básicamente tener varias longitudes de onda, multiplexarlas en una sola, enviarlas físicamente por la fibra, por un solo hilo, mandas todas estas longitudes de onda, que tienen distintos colores, pues son distintas longitudes de onda, y luego un demultiplexador las vuelve a demultiplexar, y tienes los distintos servicios ya listos en el equipo receptor del cliente. Sí, entonces el principio es bastante sencillo, es tomar un montón de longitudes de onda, unirlas en una sola, en un paquete, mandarlas juntas y luego volver a abrirlas a que lleguen a cada uno de los suscriptores. Eh, Hay distintos tipos de WDM, pero los más usados son CWDM y DWDM. DWDM es la multiplexación por división de longitud de onda densa, y la CWDM, que es la misma multiplexación por longitud de onda, por división de longitud de onda, pero ya eh, ligera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos? CWDM usa menor cantidad de canales, porque es para redes que son más cortas. Y la división entre canal y canal es mucho mayor que la división que tiene DWDM. De hecho,
se maneja 20 nanómetros entre cada canal. Entonces, cuando tú tienes una red CWDM, tú vas a mandar desde 1271 hasta 1611. Cambia. Puedes usar los distintos canales que hay dentro de este rango, dentro de este espectro ancho espectral. En el caso de DWDM, la diferencia es de 0.8 y puedes usar 1525 a 1565 en el caso de la banda C, o algunos que ya usan banda C más L, el rango extendido, 570 a 1610 también. O sea, al final terminas enviando desde 1525 hasta 1610, alrededor de hasta más de 100 longitudes de onda. Eh, CWDM es más barato, evidentemente DWDM es más caro, eh, pero con DWDM llegas a cientos de kilómetros. Ya olvídate del láser y del LED que teníamos en nuestra red normal de fibra. Con esto ya llegamos a cientos de kilómetros en DWDM. En CWDM sí es menor, 160, 150 por ahí, pero como mencionaba, CWDM es para distancias cortas, es más económico, DWDM para distancias mucho más largas y velocidades mucho más grandes de las que transferiríamos con GPON. Pero es algo que ya está ahí. ¿Cómo trabajo con estas redes? Yo uso IoTDRs que son DWDM, CWDM, que funcionan exactamente igual, solo que la longitud de onda usa esos canales. Y bueno, tenemos nuestro valiente OSA, ¿no? El Optical Spectrum Analyzer, que es un analizador de espectro como el que usamos en wireless para 4G, 5G, pero en este caso para ver el espectro en la fibra. Recordemos como tenemos varias señales que se están enviando con distancias muy pequeñitas, de 0.8, 0.4 nanómetros entre uno y otro, necesitamos ver normalmente el nivel, ver ciertos parámetros que, bueno, en realidad esto es como que una mención, así que no vamos a entrar mucho más en eso, pero vemos la potencia, ¿no? El nivel, ver el OSNR, que es la relación entre señal y ruido, porque recordemos que aquí ya tenemos EDFAS, usamos amplificadores EDFAS, usamos amplificadores Raman, entonces se va distorsionando nuestra señal y hay que verificar que nuestro ruido no tenga señal, ¿no? De que nuestra señal tenga ruido. Eh, Así que hay que verificar la relación ruido. Bien, entonces, rapidito voy a comentarles un poquito del tema de muy rápido. Luego pasamos al break y luego hacemos ya las mediciones que quedaron pendientes en la segunda parte de la presentación. Vamos a ver con lo que es gestión. Entonces ya hemos visto el tema de construcción, hemos visto el tema de activación, acabamos de ver el tema de mantenimiento y qué pruebas tenemos que hacer en nuestra red GPON, en nuestra red PON, FTTH, pero hay algo que nosotros siempre pasamos de largo y que es el tema de la gestión de nuestras redes. Cada vez estamos aumentando más ancho de banda, hemos hablado acerca del WDM, cada vez necesitamos mayor ancho de banda en casa, ahora con la pandemia, estamos haciendo un webinar, eh, estamos trabajando desde casa, hay clases desde casa, necesitamos mayor ancho de banda. El 5G es un reto tremendo para el tema de la distribución. De hecho, en 5G se usa ya redes WDM, no puedes trabajar con algo que sea menos que eso, por la cantidad de ancho de banda que se maneja. Entonces, cada vez hay mayor complejidad en la red. Y de hecho, lo que veíamos acerca de las longitudes de onda en nuestra red PON, o nuestra red FTTH, lo vemos también a nivel de tecnologías, pero físicas. Tenemos ya en nuestra red, y si uno ve la red de cualquier operador, dentro de la misma troncal se divide tanto para todavía DSL, con el DISLAN aquí, con el cobre, aún hay sitios aquí en Perú que usan ADSL, todavía tienen su router que viene al teléfono y con su RJ11, ¿no? Eh, Además de eso, alimentamos nuestra red PON, que ya también está bastante extendida. Y aquí en Perú es bastante grande. Veíamos cuál era el porcentaje el día martes. Entonces también tenemos una red PON que funciona tanto para residencial como para complejos habitacionales, como para negocios pequeños que también lo usan. Tenemos todavía red HFC, ahora con Remote PHY.
Ya tenemos incluso más fibra en la parte de HFC, hablamos de 10G, 40G, que traen más problemas todavía. Hay que ver el tema de, que no lo hemos mencionado, pero el tema de PMD, de CD, de la dispersión en la fibra cuando llegamos a tales velocidades. También tenemos que alimentar nuestras redes 5G, tenemos redes, clientes que son corporativos punto a punto, entonces a ver, yo te digo, a ver, anda, trabaja esta red, ¿no? Anda, mídeme y ve que todo esté bien. Cada vez es más complicado, cada vez es más difícil, los técnicos tienen que saber todo de todo, tienen que manejar HFC, tienen que manejar, en HFC ya manejas fibra, de hecho HFC es más F que C, es más fibra que cobre hoy con el Remote PHY, entonces tienen también que saber temas ópticos, los que trabajan en cobre, cada vez el trabajo de campo es más complicado. Controlar el trabajo de campo cada vez es más difícil. Sé que hay personas aquí que son coordinadores de planta, que son, tienen su propia contrata, que tienen personal, que tienen cuadrillas, y manejar que estos técnicos tengan o sigan las buenas prácticas que hemos hablado estos días es complicado. Los procesos manuales, el tema de tener que guardar las mediciones y tener que llevarlas en USB a la oficina, saber que están configurando bien los equipos, saber que los equipos están actualizados, no están actualizados, eh, técnicos que siempre rotan y que no todos tienen la experiencia que deberían, justamente por esta alta rotación que hay. Además de, y principalmente la visibilidad, ¿cómo sabemos que también están trabajando nuestros técnicos? ¿Cuál es el retrabajo que hay? El principal problema, y aquí hay, como, sé que por ahí hay coordinadores de contratas, de cuadrillas, de, de diversas ramas de planta, de construcción, de activación. Lo que más cuesta en este tema de las contratas es el retrabajo. Cuando mandas cuadrilla, hace sus mediciones, no lo hace bien y luego tiene que volver para hacer bien el trabajo. Eso es lo que normalmente más cuesta, ¿no? Y cómo tienes la visibilidad de cuánto está haciendo el retrabajo, de cuánto lo están haciendo bien a la primera, de cuánto están tardando, de cuánto están trabajando al día, porque al final la eficiencia es la que nos va a permitir ser productivos, la eficiencia es la que va a permitir que no, que no quedemos muertos en esta batalla ahora tan demandante que es el tema de las telecomunicaciones, porque la demanda es bastante alta, pero la oferta también está aumentando exponencialmente, así que tenemos que ser eficientes en lo que tenemos, en lo que estamos trabajando. Entonces, tenemos costos operativos impredecibles porque nuestro retrabajo aumenta bastante. El ciclo de trabajo es más largo porque me demoro en hacer el trabajo, porque no sé cómo configurar mi equipo, porque mi equipo estaba desactualizado y no me di cuenta, porque tengo la medición, pero tengo que esperar hasta el día de mañana para recién llevarlo a la oficina, o de repente era sábado, entonces el lunes recién voy a llevar la medición, el PDF, el SOR, para que lo manden y recién lo paguen. Pues recordemos que mientras más rápido enviamos el reporte, más rápido nos pagan, que es lo más importante. Y todo eso sigue aumentando el OPEX de nuestra empresa. Demoramos más en nuestro retorno de la inversión, de los equipos que hemos hecho, demoramos más en poder pagarlos. Y al final los clientes para los operadores terminan yéndose, lo que nos afecta a todos porque menos clientes son menos puntos por activar, menos despliegue por construir y menos trabajo finalmente. Entonces, lo que nos afecta mucho son los procesos manuales, tener que hacer configuraciones de los equipos, tener que llenar el tema de los reportes manualmente, los técnicos que demoran entre llevar, traer mediciones, en tener los equipos desactualizados, en no tener los equipos con los opcionales, con las configuraciones que necesitarían. El tema de los informes, de tener que mandarlo por correo, de que de repente los llenaste mal, de que tienes que volver a hacerlo, de que se te olvidó por ahí un puerto, hay que cambiarlo, la nomenclatura estuvo mal, hay que cambiar el archivo. Eh, ¿Y cómo almacenas toda esa información? Te llenas de PDFs y luego ¿qué haces con eso? Los borramos. Y luego cuando hay algún problema o cuando hay una objeción del operador o del cliente, ¿de dónde encontramos para refutarle que se hizo bien el trabajo? Ante todo esto, VIA vivió la necesidad y
tiene lo que se llama, o lo que ellos denominaron, la plataforma de StrataSync, que es una herramienta que nos va a permitir automatizar mucho de nuestro proceso de trabajo de campo. Nos va a permitir gestionar, y por eso el módulo de gestión, nos va a poder gestionar nuestros activos y nuestro personal y nuestras estadísticas de cómo estamos trabajando de forma muy eficiente, porque lo va a hacer todo automático. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué debería importarme el tema de la gestión? Básicamente por la eficiencia del trabajo. Recordemos que la regla de oro que tenemos es que lo que no podemos medir no podemos mejorar. Así que necesitamos ser conscientes de cómo estamos de forma eh, cuantitativa, con números, de cómo estamos progresando en nuestro trabajo. Estamos subiendo, estamos siendo más productivos, estamos siendo menos productivos. ¿Cuánto trabajan los técnicos? ¿Cuántas mediciones se hacen correctas? ¿Por qué tantas mediciones se hacen incorrectas al día? ¿Cuánto tiempo podríamos ahorrar si esas mediciones incorrectas se harían correctamente? ¿Qué necesitan? Capacitación, necesitan mejores equipos, los equipos están mal, los configuramos desde aquí. Entonces, la plataforma de StrataSync, como cualquier gestor de activos y de productividad, lo que nos va a permitir es ser más eficientes con nuestros trabajos y así acelerar la rentabilidad que tenemos en el negocio, ¿no? Porque al final eso termina siendo siempre un negocio. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer en StrataSync? Que de hecho es una herramienta gratuita que viene con la compra de los equipos de Viavi. Eh, Menciono esto como ejemplo porque es el que tenemos. Si en alguna otra herramienta de gestión, genial, pero esta es gratuita. Cada vez que compras un equipo de Viavi, un OTDR, un Power Meter, una fuente de luz, un OSA, un microscopio, tienes acceso a una de estas cuentas y lo que te va a permitir es registrar tus equipos con un número de serie, registrar los técnicos, asignarle estos equipos a tus técnicos, em, tener ciertas estadísticas de ver cómo están los técnicos, cuántas mediciones hacen por día, por qué no la están haciendo, poder de esta manera premiar a los técnicos que tengan un mejor rendimiento para motivar así a las distintas cuadrillas, ver qué necesitan, cuántos equipos ya están por descalibrarse, cuántos necesitan calibración, cuántos necesitan actualizarse, la tendencia de los últimos días, cuántas mediciones han sido correctas, cuántas incorrectas, por qué están siendo incorrectas, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Entonces, esta es la plataforma y de hecho se las mostramos también al final porque termina agregando todos los tres módulos que hemos visto, tanto tus trabajos de construcción como de activación como de mantenimiento, todo termina siendo gestionado por una herramienta centralizada y que te permite hacer eficiente todos estos procesos que hemos mencionado en base a estos KPIs, ¿no? Al analizar cómo está el rendimiento de tu gente y de tus equipos y darles realmente poder tener un retorno mayor, que es lo que todos queremos. Recuperando esta inversión rápido y producir más. Ya por ahí está comunicar al Perú, pero lo más importante termina siendo eso. Sí, entonces, bueno, la presentación como tal de los dos módulos, tanto de mantenimiento como gestión, era eso. No sé si hay alguna pregunta para ir a un break cortito de 5 minutos y pasar con el tema de las mediciones que los voy a hacer, que los prometí las voy a hacer. Pues no sé si hay preguntas por ahí, porque veo cantidad de mensajes que están escritos en el chat. Sí, hay algunas preguntas, ya Leslie ha contestado algunas. Por ejemplo, hay una que dice, ¿hay OTDRs que miden fibra multimodo activa? No, esa es una buena pregunta. No, porque esto es necesario. ¿Por qué surge la necesidad de un OTDR para medir en activo? Eh, por el JIPO, porque lo que mencionábamos, no es posible desconectar una red que está activa, porque si tú quieres medir un punto que está libre o una casa en específico, esa casa no va a tener servicio, ok, está bien, pero no puedes desconectar al otro lado porque dejas sin servicio a 8, 16, 32 casas más. Entonces, para evitar eso, que surge a partir del GPON, que es de un punto multipunto,
se habilita la opción de una ventana activa. Pero en una red multimodo, que es punto a punto, que no es multipunto, es punto a punto, no es necesario trabajarlo así. De hecho, puedes desconectar tranquilamente. No, pero está funcionando, solo quiero hacer un mantenimiento. Los mantenimientos los hacemos en ventana de mantenimiento a las 12 de la noche. Eso es ley en telecomunicaciones. Ahí podemos desconectar tranquilos. El tema de, y si tienes que hacer mantenimiento, quiere decir que la fibra se rompió, entonces el servicio no hay de todas maneras, así que puedes medir tranquilo. Por eso es que no es necesario una ventana activa en multimodo y por eso es que comercialmente de hecho no la hay. Mm, Cambiaría, a ver, creo que esas son todas las preguntas. Ya Perfecto. Leslie contestó las otras. Justo habían preguntado. A ver. Bueno, por ahí comentan, he visto una ODF, el LCAPC es recomendable. Sí, normalmente se usa LSAPC en lo que son ODFs o en lo que son data centers, los que son cabeceras, pero es más que todo por un tema de espacio, ¿no? El LC es de 1.25, el SC es de 2.5, entonces con un SC tienes dos LCs. Entonces, en sitios donde hay alta densidad de conectores se usa el LC, ¿no? Por un tema de practicidad, ahorras espacio de esa manera. Carlos Villarroel dice, se utilizan Riser, ¿no? En los Sí, comentarios. eso creo que en la red en W, sí, como digo, la red PON sigue siendo la misma, aunque estés transmitiendo en GPON o en XGS-PON o en varias y los mandas por XWDM. De hecho, eso es el sentido de todo, que sean compatibles y no tengas que hacer mayor inversión de forma física. Entonces sí, la red física sigue estando igual. Mm, ok, esas son todas las preguntas. Entonces hay Igual, que irnos. perdón, Catherine, igual Sí, mis contactos están allí. Si alguien quiere más información, eh, de repente de lo que hemos hablado hoy, eh, o de los equipos del portafolio también de Viavi, se pueden conectar. Ahí, Leslie, estoy yo, pueden hacer algún requerimiento a través de la página directamente y los atendemos sin problema. Pero, aparte de presentación, eso sería todo por mi, Catherine. entonces nos vamos a la pregunta del día para que puedan participar y tener doble opción para el sorteo. Les voy a compartir. A ver. Ah, Tenemos una mano levantada por ahí, me parece. Dani, creo que es Dani, dice Dani. ¿Tienes una pregunta, Dani? No sé si le podemos habilitar audio. No, la verdad es que no lo sé. a ver, voy a buscarlo. Mm, Oh, creo que dejó su pregunta. ¿Distancia o atenuación? Dice su pregunta. No, no sé a qué te refieres, Dani. Ok, cuando realizó una medición, dice, cuando realizo una medición, un splitter de 1x2, 1x4, etcétera, ¿cómo lo interpreta el OTDR? ¿En distancia o atenuación? Bueno, en atenuación, el splitter en realidad tiene, no sé, 20 centímetros, ¿no? Entre que entra y sale. Entonces, es atenuación pura. ¿Cómo lo ve la traza y cómo lo ve forma gráfica? Eso lo vamos a ver ahora en la medición. Ahí lo va a poner. Pero, Excelente. sí, como atenuación. En mediciones de la distancia larga, ¿cuál es la ventana recomendada? Normalmente 15-50. 15-50 es la que se usa para distancias más largas por tener un poco menos de pérdida máxima en esa ventana. Ok. Y creo que hay una pregunta más de Kevin que dice, una pregunta, ¿podría explicar otra vez sobre el ancho espectral del power meter? Yo creo que se refiere a la parte El del PON y del del broadband. PON. Sí.
Sí, pero por cuestiones de tiempo lo podemos ver. Puedes revisar la presentación del día martes, que creo que ya está subida, me parece, Catherine. Pueden ver la explicación nuevamente de ahí. Y si no, y si aún quedan dudas, nos pueden contactar y podemos hacer la respuesta por interno. Por cuestiones de tiempo Sí, no podemos responder la verdad. sí, ahí en pantalla estoy compartiendo el canal de YouTube de Cotener. Nos buscan como Cotener SAC y ya está subida la primera sesión, que fue el día de anteayer, el martes. Ahí está todo el video, pueden chequearlo. Eh, También les compartí los links de las redes sociales de Cotener, el Facebook, el Instagram, acá está el Facebook. Ya subí la pregunta del día. La pregunta es, ¿por qué solo debemos usar un OPM POM para medir potencia en la fase de mantenimiento en una red FTTH? Eh, si conocen la respuesta, Sí. colóquenla aquí. Van a tener doble opción para el sorteo y también está en el LinkedIn, nos pueden encontrar ahí y también en el Instagram. Muy pronto vamos a estar subiendo reels con los equipos, Está bien. haciendo haciendo pruebas, entonces pueden entrar y chequear ahí nuestro contenido. También quería invitarlos a la página web. Nosotros tenemos en la página web nuestro catálogo de productos, contacto y también tenemos nuestro blog. En nuestro blog subimos Josué Alvarado también se encarga de escribir estas notas. Y acá tocamos diversos temas, ¿no? Por ejemplo, respondes balanceadas, estamos listos para medirlas, mejores prácticas para la gestión de fibra óptica en data centers. Entonces pueden encontrar mucha información en nuestra web. También les invito a poder curiosear acá en nuestra página. Y bueno, vamos a dar 10 minutos de ¿Cinco? break, Josué, o Cin- 5. Cinco mejor. 5 minutos de break. Hay Entonces, ciertas preguntas, las respondo mientras hacemos las mediciones de el OTR. Ya, ya, las que he hecho pregunta ahorita, las respondemos en 5 minutos. sí, vamos a regresar con Josué que va a hacer ya las mediciones. 7:05, regresamos. Bien, entonces vamos a hacer un poco de mediciones, vamos a ver cómo configurar el OTDR, vamos a ver cómo hacer la medición em, del microscopio, vamos a ver un poco de potencia, también compartir. Ok, ahí creo que se está compartiendo ya en mi pantalla. Me confirman, por favor. Me confirman si es que se está compartiendo ahí la pantalla. ¿Alguien se me puede decir por ahí? Dar un Sí, mensaje. se Sí, comparte. ya, ok, perfecto. Entonces, para esta prueba estoy usando, vamos a usar el Smart OTDR, que es el OTDR de Viavi, para medición de GPON. Pero antes de empezar con el OTDR, rápido quiero mostrarles cómo es la medición de microscopio. De hecho, yo tengo aquí un microscopio conectado, si pueden ver, ahí está. Es un P5000i, que también funciona junto con el OTDR. Entonces vamos a ver, no se ve, ahí se ve ya. Vamos a ver qué tan limpio está mi patchwork que voy a medir, porque este es el patchwork que tengo conectado a nuestra maqueta de GPON. Y vamos a ver qué tan limpio estaba el patchwork que yo iba a conectar. De hecho, no tengo idea. Entonces simplemente pongo el microscopio. Ah, genial, genial, qué belleza. No es una muestra de células, ¿no? Una mitocondria. Es la férula que tiene, por ejemplo, el patchwork que tengo conectado ahorita. Entonces, así yo simplemente puedo ver que está asqueroso, porque está asqueroso.
Le puedo aplicar incluso el pasafalla, parámetro pasafalla, que me diga, sí, de verdad, sí, o sea, está asqueroso. Entonces, como pueden ver, yo lo conecto, voy a hacer mediciones normales, voy a medir normal, pero no va a ser mediciones del todo correctas, porque esta suciedad que tengo aquí me va a alterar la medición, además de que dejarla ahí me puede dañar la férula y me puede dañar el puerto del OTDR. Entonces vamos a limpiarla, vamos a ver, por aquí tengo un one click, aquí tenía un one click. A ver, un segundo, voy a buscar el one click. Acá está el one click de Jonar. Es la forma más fácil de limpiar un patchwork. A mí me gusta bastante usar el one click. Vimos cuáles son las formas de limpiarlas. Tenemos los pañitos, tenemos el que es lapicero. Particularmente, a mí me gusta más así que depende ya cómo ustedes quieran trabajar, ¿no? Ahí está la diferencia entre 2 segundos que me toma, que de hecho por ahí tiene un poquito de suciedad, probablemente esa sea suciedad incrustada ya, y que por más que yo limpie con el one click, no funciona. ¿Por qué? Porque se estuvo usando el patchwork sin limpiarlo y se terminó incrustando esa suciedad. Pero hay una gran diferencia en cómo estaba antes a cómo está ahora. Entonces, realmente el microscopio es así de sencillo de usarlo. Al menos el nuestro de Viavi es así de sencillo de usarlo. No toma más de 10 segundos poder inspeccionar un conector. Y usamos siempre el mantra que tiene Viavi y que debería ser el mantra de ustedes también. De todos los que trabajamos en telecomunicaciones. Inspeccione, limpie, inspeccione nuevamente y recién conecte. Entonces, voy a conectarlo, por ejemplo, al OTDR. OTDR lo tengo ya conectado con la computadora. Ok, pero antes de hacer la medición de OTDR, vamos a hacer una medición de potencia, porque también mencionamos la potencia en la parte de construcción, ¿recuerdan? Potencia y medición de OTDR. Entonces, yo lo tengo conectado ya, mi OTDR lo tengo conectado aquí a una fuente de luz, que aquí está. Es una fuente de luz, un OLP 35, una OLS 35, que es una fuente de luz, Optical Light Source. Y lo tengo conectado al power meter de OTDR. Lo que voy a hacer yo es medir la potencia, medir la pérdida que tiene mi patch, ¿no? Que de hecho, y van a ver, es bastante alta. Y les voy a explicar por qué. Entonces yo enciendo mi power meter. Lo que están viendo en la pantalla es la interfaz que tiene el Smart OTDR para el tema de medición de potencia. Y yo tengo acá mi fuente de luz, así que voy a empezar a mandar en 1310. 1310. Y aquí yo configuro mi power meter, la lambda con la que estoy trabajando, que es 1310. Estoy mandando, no se puede ver, pero creo que ahí se puede ver. Yo estoy mandando a menos 7 dBm. Y me está llegando en un patchwork de 6 metros, menos 13, casi menos 14, aproximadamente menos 7 dBm que estoy teniendo de pérdida en mi red. Entonces, para un patchwork es demasiado. Sí, voy a cambiar de lambda, voy a mandar 1550. De hecho, ahorita estoy mandando 1550, pero acá lo tengo configurado en 1310. Esto es lo que veíamos, el ancho de banda espectral del power meter. Yo estoy mandando 1550 y aunque tengo la frecuencia central en 1310, me sigue midiendo. Yo lo cambio a 1550 y me cambió. Es casi 1 dB de diferencia. Eso, y contestando un poquito a la pregunta que nos hacían, de eso se trata el ancho espectral. El ancho de banda espectral del power meter, punto a punto, como es el caso del que tengo en el OTDR, es bastante amplio. Entonces, cualquier señal que entre interfiere con la que yo estoy midiendo, ¿sí? Por eso siempre es mejor un
Power Meter PON cuando yo tengo señales embebidas porque el filtro es mucho más exacto y ahí sí no hay interferencia entre una y otra lambda. Bien, entonces yo aumento la potencia, por ejemplo, lo pongo en -10, ok, y ahí me acaba de subir a -17, ¿no? Menos 3 dB, que es justamente los 3 dB que yo estoy subiendo aquí en mi fuente de luz. Y esta es una función que tiene cuando usas equipos Viavi. Yo estoy enviando en 1550, pero con la opción de auto. Entonces, el Power Meter me detecta qué longitud, el Power Meter del OTDR me detecta qué longitud de onda tengo yo automáticamente. Identifica qué me está mandando mi fuente de luz y él mismo configura esa lambda. Pero yo le digo, pues yo sé que estoy mandando en 1310, estoy ahí nomás, que normalmente no mides redes de 6 metros como yo estoy midiendo ahorita, sino que mides redes de varios kilómetros y por eso, para no estar llamando hacia el otro, al otro extremo, directamente activas la función de auto y el OTDR cambia automáticamente. Ahí va a cambiar entre 1310, entre 1550, cambian las mediciones. 1310 está en 16, en 1550 maneja 17, porque hay mayor pérdida entre uno y otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienes cerca de 7 dB de pérdida en un cable de 6 metros y eso? Y la respuesta es bastante sencilla. A ver, por eso tengo yo 7 dB de pérdida. Porque mi Power Meter PON, perdón, tiene, perdón, mi fuente de luz, mi fuente de luz tiene un conector UPC. Y yo estoy midiendo APC. Por eso es que están los 7 dB de pérdida. Nunca se debe conectar un APC con un UPC. Nunca azul con verde. Siempre verde con verde, siempre azul con azul. Recuerden eso. Bien, entonces yo verifico que mi potencia está mal, ¿no? Entonces hago mi medición de OTDR. Voy a conectar a la maqueta que tengo PON, cambio OTDR. Power Meter. Ok, como estoy usando una medición de FTTH OTDR, estoy viendo una red de OTDR, perdón, una red de FTTH, ya la hora perfecta está. Voy a entrar a la opción de FTTH OTDR, entonces lo que me preguntaban, ¿qué tengo que configurar para hacer una medición de OTDR? No es una capacitación de cómo usar el OTDR, temas de tiempo, pero vamos a hacer una medición. Si estamos en construcción, como es en este caso, ahorita yo tengo la red desconectada. Sí, la tengo desconectada. Debería medir en 1310 o en 1550, recordemos, estamos en construcción. Voy a medir en 1310 solamente para hacerlo más rápido. Estoy midiendo de ONT hacia OLT, siempre debe ser así, recordemos, del abonado hacia la central. ¿Qué tipo de red PON? ¿Tengo red desbalanceada o una red balanceada? En este caso, lo que hemos hablado es solamente de redes balanceadas. Si quieres saber un poco más de qué es una red desbalanceada y qué incluye, puedes ingresar al blog que mencionó Catherine y yo tengo un artículo acerca de redes desbalanceadas. Ahí vas a entender un poco más. ¿Cuántos splitters tiene? Le podemos dar la opción de descubrir, en el cual el mismo equipo va a detectar cuántos splitters hay, o yo se los puedo poner manual. De hecho, vamos a ponérselo manual. Yo sé que tengo dos, porque mi red es de justamente 1×8 y el segundo splitter también es 1×8, como normalmente se usa. ¿Qué configuras la distancia, ¿no? En kilómetros? Por ahí leía y decían, es recomendable usar una bobina de lanzamiento. Correcto. Podemos configurar aquí una bobina de lanzamiento, pero en este caso, Viavi, por la tecnología que usa, ya no recomienda usar bobinas de lanzamiento, sino usar eh, fibras de lanzamiento. Y vamos a ver por qué. Ahorita les explico por qué ya no es recomendable usar una bobina como tal de 500 metros o de 1 kilómetro. Podemos configurar los umbrales pasafalla, los parámetros pasafalla, que van a ser el estándar, que nos van a decir si nuestra medición está bien o si nuestra medición está mal. De hecho, el Smart OTDR trae distintas configuraciones, estándares, que son estándares como tales, pero igual puedes poner tú una personal, ¿no? En este caso, uso esta, está por default como la de usuario, pero puedo configurar la pérdida del empalme del conector, la reflectancia de los conectores, la pérdida de los splitters,
la longitud de la fibra, la pérdida total y el ORL también que debería tener como mínimo. Entonces, simplemente le damos en Start. Si se dan cuenta, o sea, una vez han manejado TDR, aquí en la adquisición, yo no he hecho ningún tipo de medición manual desde el punto de vista de los parámetros normales de OTDR, de adquisición. Es distancia, ancho de pulso, tiempo, resolución, optimizado para rango dinámico, para zona muerta, y ya van a ver por qué. Que es la misma respuesta por la cual no debemos usar ya bobinas de lanzamiento, sino fibras de lanzamiento. Estás haciendo la medición, creo que habían preguntas por ahí sueltas. Okay. ¿Por qué es una red punto multipunto? Buena pregunta. Porque empiezas de uno solo que manda una señal y se abre a múltiples destinos. Por lo tanto, es punto multipunto. Punto a punto es cuando mandas uno y recibe uno. Punto multipunto es cuando manda uno y reciben varios. Multipunto, multipunto, cuando mandan varios reciben varios. Ok, si se dan cuenta, mi medición está cambiando. De hecho, si lo ponemos atrás, lo vamos a ver mejor. Primero hace una medición, luego está haciendo otra. Ahora vamos a ver que va a aumentar incluso, va a cambiar la traza aún más. Ok, cambió la traza. Ahora está haciendo otra traza más. Y es que Viavi usa una tecnología que se conoce como multipulso, optipulso, perdón. Envía distintos anchos de pulso y comienza a sacar lo mejor de cada traza con esa combinación de parámetros de adquisición que tiene el OTDR. Entonces ya no es necesario, con la tecnología de Viavi tan avanzada, tener que hacer una medición manual en una red PON. Y ya no necesitamos usar una bobina de lanzamiento porque cuando ponemos demasiado metraje, como 500 metros, 1 kilómetro, que es lo que normalmente las bobinas tienen de distancia, la primera medición con el ancho de pulso bien pequeño se va a perder justamente en estos 500 metros o 1 kilómetro. Entonces, mejor es usar ya hoy por hoy una fibra de lanzamiento, al menos cuando trabajas con equipos que son Viavi, porque su tecnología ya está tan desarrollada que puede trabajarlo de esa manera. Una fibra de lanzamiento que esté entre 20 metros como mínimo y máximo 50 metros, para que puedas justamente aprovechar todos los anchos de pulso que tienes. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra tasa de OTDR. Acá abajo está la tabla de eventos. El primer evento que está a 0 metros, ¿no? Porque es el primer conector, que de hecho es un cable de 30 metros. Por eso es que mi segundo splitter está, y aunque no se ve bien aquí porque está con el zoom, mi segundo splitter, el que vendría a estar más cerca de la casa del abonado, está a 30 metros. Y de hecho falla, tiene 10.6 dB de pérdida. Está por encima de la pérdida que debería, de mis umbrales pasafalla, que es de 10.5, un splitter de 1 por 8. Luego de eso tengo un segundo splitter a 6 kilómetros. Mi red es un poco distinta porque es para fines didácticos, mide 11 kilómetros, no es lo normal, pero tiene 11 kilómetros. Y el segundo splitter, que vendría a ser el primero en realidad, porque está más cerca a la OLT, está a 6 kilómetros. Este sí pasa porque tiene una pérdida de 9.56. Está dentro de mis umbrales. Y finalmente, a 5 kilómetros más, mi fin de fibra, que tiene una pérdida total de 23.7 dB. Los umbrales son 25, así que por eso es que me pasa que esté en verde. Ahora, ¿cómo medir la traza? Es todo un tema. No lo vamos a ver hoy porque no es el alcance de la presentación. Podemos hacer un webinar de TR, como les decía, si quieren, pero hoy no es el alcance. Tenemos otra forma de verla, que es la visión en forma gráfica, que en el caso de Viavi es medición en SLM, Smart Link Mapper, que lo que hace es cambiar de traza a icono y lo hace mucho más fácil de ver. Este es un primer conector que pasa porque está en verde. Este es mi splitter, mi primer splitter que estoy midiendo, que falla porque está en rojo aquí, tengo una pérdida de 10.6. Mi segundo splitter que está a 6 kilómetros, este sí pasa, la pérdida está bien. Y finalmente el fin de la fibra, ¿no? A 11 kilómetros.
que este ya es el final. La pérdida no la considera porque la pérdida, entendemos, es infinita y mide la reflectancia también del conector. Normalmente en los splitters no se mide la reflectancia porque lo toma como si fuera, el splitter es un evento no reflectivo de hecho, por eso es que no le considera una reflectancia. Entonces, si nosotros acercamos la traza, que mejor. Ahí ya más o menos se ve la caída, lo que pasa es que están bien cerca. Aquí está. Este es el conector inicial. Acá. Este es el conector inicial. Y luego de esto hay 30 metros, que de hecho se ve bien pequeño porque estamos viendo una red de 11 kilómetros. Entonces la perspectiva de 30 metros aquí es bastante pequeña, es una porción pequeña de la cuadrícula. Esta vendría a ser la caída de 30 metros de fibra sola y luego hay una caída bien pronunciada que es de 11 dB, 10.6 dB, que es este splitter. Y luego de esto ya viene la fibra normal. Empieza en -1, claro, un poquito entre 0 y -1 y llega hasta -11, que es justamente los 10.6 dB de pérdida que hay. ¿Cómo diferencio esto de un empalme? Por la caída, simplemente por el tamaño de la caída. Entonces, esto si yo quiero hacer mi medición, y de hecho sé que mi splitter está mal, en fibra oscura, en construcción, en fibra oscura, estoy en 1310. Si yo quiero hacer una medición en ventana activa, en mantenimiento, lo único que hago es cambiar el láser y simplemente hago 1625. Y luego todo lo mantengo igual, porque de hecho es lo mismo, se debe estar, pero van a ver que la pérdida puede ser que varíe, de hecho lo más probable es que varíe, porque estoy usando otra lambda. A ver, por aquí había algo más. ¿Cuáles son los parámetros del tramo de fibra que se introduce en OTR para tener una buena medición? Depende mucho de mala conexión de OTR. Mi conector no está muy bien. Eh, depende de la red. Depende de la red. Eh, no son los mismos parámetros para todas las redes. Y ahí está. Y normalmente lo que hay que configurar es ancho de pulso, tiempo, distancia, resolución. En base a esos parámetros y dependiendo de cuánto mida tu red y de cuántos eventos tenga, es que tú tienes que hacer la combinación de estos parámetros de adquisición. Que no vamos a ver cómo hacerlo porque no es el alcance de esta presentación. Creo que luego de eso no hay más. Está sucia la fibra, sí, está bien sucia la fibra. Okay. A ver. Ok, exacto, mira, qué genial. Me salió cualquier cosa de la fibra, ya para ir terminando. Me salió cualquier cosa del lote de error. ¿Por qué? Me salió que mide 16 metros. ¿Por qué? O sea, tu VIA es malo. Ya ves, te agarramos, tu equipo es malo. No, porque yo hice la medición, pero olvidé cambiar el cambio del puerto. Ok, entonces saco del 1310 y lo conecto al puerto que sí es, que es el puerto activo, el filtrado. Ahora sí vamos a hacer. Ok. Es recomendable son 90 lanzamiento con OTDR, eso ya lo respondimos. La fecha de OTDR no está actualizado, eso no afecta. ¿Estamos el 16 de febrero? 17. Sí, no afecta para nada, es tema de simplemente la fecha que yo... En el reporte sí me va a afectar, porque en el reporte me va a salir que estoy midiendo el 16 de febrero, entonces ahí sí puede ser un problema. Pero para la medición como tal no afecta.
¿Qué tipo de pulsaciones se recomienda para medir con un OTDR? Si por pulsaciones te refieres, imagino yo, al ancho de pulso, ahora se están viendo bien. Depende de la red, como mencionaba hace un rato. El ancho de pulso depende de la distancia de la red. Diferencia entre entre fibra de lanzamiento y bobina de lanzamiento, la distancia. La fibra de lanzamiento es básicamente un patch core largo de 20 a 50 metros. La bobina de lanzamiento es un patch core es mucho más largo, ¿no? De 500, 1000 metros, 1 kilómetro. Entonces, básicamente, solamente eso es la diferencia. Ok, acá se ve mejor los 30 metros, por ejemplo. Está el inicio de fibra. Acá está primero. Entonces, me parece 11.5. En la anterior me parece que estaba en 11, por ahí, 11 punto y algo, estaba menos de 11.5. Entonces, ya vemos que la distancia sigue igual, pero la pérdida se altera un poco. Igual, la medición sigue igual, los dos splitters, fibra inicial, fibra final. Y de hecho, aquí me lo falla, me genera una pérdida. Probablemente esta reflectancia es porque el puerto de mi 1625 está sucio. Y yo debí limpiarlo antes de hacer la medición, como siempre le hemos dicho. Entonces, esto ya me empieza a alterar un poquito y por eso falla el primer conector. Por eso es la importancia de poder limpiar los conectores y los puertos. Sí, pero básicamente la medición es igual, simplemente hay que cambiar por ahí un poco la longitud de onda, nada más. Pero luego está todo bien. Ahora yo esto lo guardo y simplemente lo subo directamente a la opción del StataSync y lo tengo ahí, pero creo que por temas de tiempo ya vamos terminando. Entonces, por ahí queda, con este equipo se puede medir con potencia con OTDR. Este que tengo yo conectado ahorita, el Smart OTDR que tengo conectado, sí, tiene una ventana, tiene 1625 filtrado, así que sí se puede. ¿Qué tiempo es la utilidad de calibración de un equipo OTDR? Depende del equipo, normalmente es de 1 año. Se les recomienda que se calibre cada año. ¿Quién inventó el mapeador de eventos? No estoy seguro cuál fue la primera fábrica, pero la mayoría de OTDRs ya tienen el mapeador de eventos como tal. Distancia máxima en que mide el equipo, eso depende de cada OTDR. En este caso, nuestro Smart OTDR, que es 40-41, alrededor de 120, 110 kilómetros. Pero eso depende de cada OTDR. ¿Por qué el OTDR puede mostrar distancias erróneas? Por muchas cosas. Por ejemplo, porque los conectores están sucios. Eso es lo más normal. Cuando no me mide bien, yo limpio los conectores y a veces sí me mide bien y se desaparecen eventos que parecieron que son fantasmas. Normalmente es por eso. ¿Por qué otra cosa puede ser? Porque estás midiendo en manual y comiendo mal los parámetros de adquisición. Por eso recomiendo yo siempre medir en automático. Manual midan cuando en automático tienen un problema que pasa. Y hay que saber medir en manual. Normalmente miden en automático. Yo acabo de medir en automático. 10.65. Ok, es bastante la diferencia entonces, por ejemplo. Y puede haber sido por mi conector sucio y puede haber sido también por la lambda. Los dos se pueden combinar y por eso me sale mayor pérdida. El costo del Smart OTR, mándanos un correo y lo conversamos ahí. Leslie te va a comentar ahí un poco más por internet. Está bastante económico. La fila de lanzamiento siempre tiene que colocarse siempre en una medición. Es lo recomendable porque si no colocas una, de hecho, ya que esa es la última pregunta, lo podemos ver acá. Si yo no hubiera conectado esta fibra de 30 metros, este primer conector sería mi primer splitter y probablemente no estaría viendo esta pérdida de 11.5 dB. Estaría viendo recién este primer splitter, porque la zona muerta no me permite ver el primer conector. Por eso es que se recomienda usar la fibra de lanzamiento para justamente poder caracterizar el primer evento de la red. Porque si no, el primer evento no lo vas a ver, lo vas a ver como inicio de fibra. Y por eso se usa la
Anteriormente, bobina de recepción o también fibra de recepción ahora al final, para caracterizar el último evento. Pero lo normal es usar solamente el lanzamiento, ya no se usa normalmente la recepción. Bien, diferencia entre la zona muerta y la zona muerta PON. La zona muerta, PON es la misma zona muerta, pero para los splitters. La zona muerta normal es para los demás eventos. La zona muerta PON evidentemente siempre es mayor, porque un splitter genera mayor reflexión. Pero básicamente esa es la diferencia. O sea, la zona muerta PON es un tipo de zona muerta. Ok, ahora sí creo que no hay más preguntas. Entonces, agradecerles por conectarse, agradecerles por haber estado estos 2 días.